Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, en el verso 26. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 26. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con esta hermosa familia espiritual este momento, esta predicación. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Mientras estábamos en oración y antes de que se dé la moción de recibir esa promesa maravillosa para esta comunidad de oración, para esta familia espiritual, yo tuve una visión, porque el Espíritu Santo nos habla, no que sea vidente, yo no soy vidente, pero Dios me regaló una visión. Entonces, ¿de qué hablaba nuestro hermano? En la primera predicación hablaba de ser testimonios primero en el hogar, primero en la familia. Y también hablaba de ser parte de una familia espiritual para ir creciendo espiritualmente también. Y mientras estábamos orando y alabando a nuestro Señor, yo vi, porque lo vi, que estaban mis hijos en casa. Están los tres, Isabelita, Pablo y Josué. Están los tres y se unían los tres, ¿no? Entonces el Señor me decía: yo soy ellos. Y luego Él, Jesús, nuestro Señor, se fundía en ellos, ¿no? Entonces decía: yo soy ellos. Entonces ahí es donde tiene que haber más paz, más armonía, más respeto, más confraternidad. Yo soy ellos. Entonces claro, a mí se me pasaba en ese momento, cuando estoy disciplinando a mis hijos, ¿no? Lava tu ropa. Solo tienes que meter en la lavadora nada más, o sea, y tiene secadora, entonces solo tienes que hacer eso. Y a veces no quieren, ¿no? Entonces uno como mamá se muere de las iras, ¿no? Pero hoy y luego se confirmó con la palabra de Efesios, ¿no? O sea, que haya entre ustedes amor, que haya entre ustedes paz, armonía, sabiduría, que haya, sopórtense, dice, ¿no? Entonces, no queda ahí, ¿no? Porque, claro, yo veía a mis tres hijos y luego Jesús también se funde en ellos y también luego aparece Rubén en esa visión, ¿no? O sea, yo soy ellos. Entonces, en el hermano está Jesús y más que decirlo, tenemos que reconocerlo. Entonces, ¿cómo trataría yo a Jesús? Ay, bendito Dios, si Jesús se me presenta por ahí, yo me postro, yo le beso la mano, o sea, ¿qué haríamos, verdad? O sea, le lavaríamos los pies como le hicieron, como pidió Jesús a los discípulos. No sé, le daríamos la mejor comida, le daríamos, si tiene que irse, le daríamos una ofrendita, mis mejores plantas. O sea, ¿qué haríamos con Jesús? Entonces, hoy Dios me habló a mí y se confirmó con la palabra de Efesios, por eso yo dije, o sea, se confirmó. Y es así como Dios hoy nos manda a tratar a nuestras familias. No que no lo hagamos con amor, no es así, porque nosotros amamos a nuestros hijos, o sea, les amamos y por eso tratamos de poner disciplina y ejemplo y todo, pero a veces nos equivocamos en el cómo. Mi hermana dice, a veces le malcriamos y nos pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me enfermé el día jueves en la noche. O sea, por un pretexto me enfermé y el viernes pasé enferma. Y mis dos varoncitos, que digamos que son a los que menos les hemos mimado, entonces, y te sientes mejor. Y te pasa una agüita. Bueno, mi esposo también preocupado, sirviéndome la comida y todo. Pero mi Isabelita, ¿no? Ella llega de la casa, ¿y qué vamos a comer? Me dice. ¿Y qué vamos a comer? Yo le digo, ¿no pensaste tal vez, mamita, te paso un vaso de agua, estás mejor? O sea, entonces se queda así, ¿no? Como la más mimada, obviamente, la única mujercita y la primera. Entonces, tal vez nos equivocamos en el cómo. No que lo hagamos mal, pero Dios nos va guiando en el cómo.
Porque hoy piense, mi hermano, ¿cómo trataría usted a Jesús que está en esa puerta, así todo blanco, resplandeciente, pero que le muestra sus llagas? Yo creo que usted cogería su ropa y le secaría, lo sé, trataría de sanarle las llagas, o sea, lo que sea. ¿Qué haríamos? Y sin embargo, el que está a su lado, en él está Jesús. Mírele a la persona que está a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Ahí, mi hermano. Y Jesús hoy nos dice, en él estoy yo. Y entonces ahora sí tiene sentido el sopórtense, ¿no? Porque yo no voy a ver al hermano, voy a ver el rostro de Jesús. Y entonces voy a poder soportar, porque si no, no puedo. Porque si yo no veo a Jesús en mi hermano, en mi hijo, en mi esposo, no le puedo soportar. Entonces es tan importante venir al grupo de oración, aprender las citas que Dios me regala, y ahí voy viendo un cambio, una transformación en mi vida. Por eso no debemos dejar de perseverar. Y ahora sí, ese fue el testimonio. Vamos a entrar en en Hechos. Y esta Biblia ha tenido las letras más chiquitas. Ya me llegó el cijuela. ¿Saben cuál es el cijuela? ¿Sí saben? No, no saben todos. Cijuela, juventud. Y llegó la vejentud. No, mentira, solamente la presbicia, no. Bueno, vamos a dar lectura. Felipe bautiza a un etíope. Sigan por favor en sus Biblias. Hechos 8, verso 26. Ya. Nuestro hermano predicó un versículo. Yo voy a predicar muchos. No, bueno, vamos a leer muchos, ¿ya? Dice: un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó, se puso en camino y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo pasar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. En cuanto a Felipe, se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras otro a los pueblos hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios. Amén. Sí, a mí me encanta esta parte. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos asistiendo a esta familia espiritual Redimidos con Jesús? A ver, díganme rápido, 3 años, 2 años, 1 año, rapidito, a ver, desde allá. ¿Cuánto tiempo? 9. 9. Mi hermanita.
No, ya está recién. Nuevita. Nuevita. Ya, bendito sea el Señor. Mi hermana, 6 meses. Ya, aquí mi hermanita, 9. 9. 6 años. Ya, 2, 1. Casi 9. Casi 9. A ver, vamos por acá, mi hermanita. ¿Cuánto tiempo llega aquí? Unos 3 a 4 meses. Ah, meses, excelente, meses. Qué bonito. No, unos 8 años. Allá, bendito sea el Señor, Sofi, 9. Ya. 7 y medio. Bendito sea el Señor. Ven, tenemos hermanos nuevos, qué lindo, ¿verdad? Bueno, y lo importante, ¿por qué es importante esto? Porque he tomado la palabra del etíope y de Felipe. Vamos a desmenuzar un poquito esto. ¿Quién era Felipe? Porque dice, qué importante lo que le dice a Felipe. Le dice, un ángel del Señor se presentó a Felipe. O sea, wow, ¿quién era Felipe para que un ángel del Señor se presente a Felipe? Y más importante, ¿a quién se le había presentado un ángel en el Nuevo Testamento? A María Santísima. O sea, wow, Felipe, ¿quién era? ¿Quién era? No sabemos quién era Felipe. Si nosotros vamos, retrocedamos una hojita, ¿ya? En el capítulo... No, en el 8 mismo. Solamente retrocedemos un poquito en el 4. Dice, verso 5. Verso 4, vamos. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en lugares por donde pasaban. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues una gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Entonces ya tenemos el perfil de Felipe, pues, ¿no? Entonces ahora sí entendemos por qué el ángel le habla, le dice, ¿no? Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le habla, le dice qué es lo que tiene que hacer, le da indicaciones. Era porque Felipe era ya un hombre que, mejor no les digo, mejor digo, les leo, digo, ustedes van a leerlo. Hechos 6, verso 5. Ya, dese un poquito para atrás, 6. Y ya, sí, para no leer mucho, pero yo prefiero leer para que ustedes entiendan. Dice que los apóstoles estaban ocupándose de muchos problemas. O sea, de los problemas que hay en las comunidades y todo. Y se estaban distrayendo. Iba a decir, Hechos 6, verso 1 en adelante. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron a la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes pusieron en oración y les impusieron las manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, mis hermanos, ya sabemos quién es Felipe. Felipe es uno de los 7 discípulos que escogieron los apóstoles para que se vayan encargando de solucionar las situaciones. Pero qué impresionante lo que dice ahí. Me imagino que era Pedro. ¿Quién sería de los apóstoles que dicen: escojan dentro de ustedes hombres con 3 atributos? Primero, de buena fama. ¿Ya? Segundo,
llenos del Espíritu Santo. Y tercero, llenos de sabiduría. O sea, nos va dando un perfil. Mis queridos hermanos, cuando nosotros llegamos a los grupos de oración, nosotros así, ¿no? Muchos venimos apaleados, muchos venimos lastimados, pero todos entramos en un mismo inicio, ¿no? Y en ese inicio vamos arrancando con un perfil. O sea, Dios nos va perfilando. Es como las piedras. Las piedras, cuando nosotros hemos ido a las piedras y encontramos las piedras en el río, así todas redonditas, se han cogido una piedrita del río, ¿verdad? Así que, ¡qué bonita esta piedra! ¡Qué lisita, qué suavecita! Es tan bonita que yo me la guardo para llevarme a mi casa. Así somos nosotros. Llegamos al grupo de oración como cuando las piedras recién caen al río, llenas de aristas, llenas de filos, deformes, porque la piedra que usted cogió, tan bonita, no fue así. ¿Ya? Exacto, ahí está mi hermana. Los golpes le fueron haciendo así. Entonces Dios, nosotros somos esas piedras así todas deformes, todas con filos, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo que quiere hacer de nosotros el Señor? Unas piedras lisitas, ¿no? Una persona que cuando lleguen al río y cogen, ¡ay, qué linda esta piedra! ¡Qué bonita esta piedra! Y se va realizando un perfil. Nosotros tenemos que tener metas en nuestra vida espiritual. No solamente la meta de venirme a sentar y ya lo que dijo el hermanito, qué bonito, no, eso no me dijo, me cayó mal, pero bueno, voy a seguir yendo, porque voy en un proceso de crecimiento espiritual, voy en un proceso de transformación personal y en esta transformación me voy convirtiendo en esa piedra bonita y alcanzo un perfil. El perfil es buena fama, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Ese es el perfil que tenía Felipe. Y gracias a ese perfil que dice que pasaba en Hechos 8, que por el... Y lo dice la palabra, dice... Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado a escuchar a Felipe, y los prodigios se realizaban. Toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues una gran alegría en aquella ciudad. Amén. ¿Qué pasó con ese perfil que Dios le da a Felipe? A través de él se produjeron prodigios y milagros. Entonces nosotros estamos llamados, mis queridos hermanos, a hacer ese perfil como Felipe. No crea que cuando nuestro Señor nos dijo, yo me voy y ustedes harán cosas más grandes que lo que he hecho yo. ¿Qué significa eso, mis hermanos? O sea, si nuestro Señor resucitó muertos, si nuestro Señor dio la vista a los ciegos, si nuestro Señor destapó los oídos a los sordos, abrió los labios a los mudos, hizo saltar a los cojos, ¿qué más podríamos hacer nosotros? Nos está diciendo nuestro Señor que nosotros podríamos hacer cosas mayores que las que Él hizo, si tenemos fe, si creemos en Él. Eso nos está diciendo a nosotros hoy la palabra. Y como Felipe, o sea, miren, no era solo Jesús. Ahora Felipe, hoy nos muestra a Felipe, nos muestra un hombre de sabiduría, un hombre lleno de buena fama. ¿Y qué ocasionó? Es impresionante. Endemoniados salían en a gritos, dice, ¿no? Paralíticos y cojos. Pero lo más grande es esto, y una gran alegría en aquella ciudad. Una gran alegría en aquella ciudad. Ese es el resultado. Pero ¿qué es lo primerito que hace Felipe? Anunció a Cristo. Lo que hace Felipe es anunciar a Cristo. Ese es Felipe, ¿ya? Entonces ya nunca nos vamos a olvidar de Felipe nosotros, porque que fue un hombre de buena fama, un hombre lleno del Espíritu Santo, es discípulo, no Felipe el apóstol, Felipe el discípulo, ¿ya? Diácono. En este punto vamos a ver quién es el etíope, ¿ya? El etíope, nos dice la palabra de Dios, que venía de, obviamente, Etiopía a Jerusalén a alabar al Señor, a adorar al Señor, a dar culto a Dios. ¿Nosotros dónde damos culto a Dios? En el templo, Eso, el domingo. Ustedes estuvieron en la Eucaristía a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y por ahí aparecieron a las 9, dice, pero aquí está.
a las 7 de la mañana ustedes fueron a rendir culto a Dios. ¿Ya? Asimismo, cada año en Jerusalén se daba culto a Dios, y aquellos que creían en el Dios de Israel, en el Dios que hacía los prodigios, iban de todas las naciones a dar culto a Dios. Y por eso el etíope, que era un funcionario, o sea, a ver, como el presidente de la asamblea, digamos, algo así, ¿no? O sea, aunque no le queramos, ¿no? O sea, muy independiente de los partidos políticos, ya es una autoridad, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos que viene el presidente de la asamblea, o sea, ya es otra cosa. Así era el etíope. Él era el encargado de la riqueza de la reina de Candaces, la reina de Etiopía. Pero él iba a dar culto a Dios. Él no era judío, él era no judío. ¿Y sabe cuánto tiempo se demoraba él para ir a Jerusalén? Se demoraba 4,000 kilómetros. 4,111 kilómetros es el kilometraje que va desde Etiopía hasta Jerusalén. 4,000. ¿Cuántos días? 84 horas en los carruajes que tenían antes, ¿no? Ahora mi pregunta es, mi hermano, este hombre, eunuco, que adoraba a Dios y por eso se hacía tremendo viaje. O sea, es como que nosotros nos fuéramos 3 días de viaje. ¿A dónde, pues? A Venezuela, imagínense. O sea, estamos viaja y viaja y viaja, solo con un objetivo: dar culto a Dios. ¿Ya? Algo tan importante que nos enseña el etíope. ¿A qué distancia vive usted de la iglesia más cercana? ¿A qué distancia vive usted de la iglesia? A 20 metros. A 20 metros. A la vuelta. A 200 metros. Vea, y a veces hemos sido tan, no sé cuál es la palabra. Dígalo usted. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Solo perezoso? ¿Vago? ¿Flojo? ¿Descuidado? ¿Ya? Poco interés. Mire qué es lo que nos enseña el etíope. O sea, él se daba tremenda distancia para dar culto a Dios. Y a veces nos gana nuestra pereza, nuestra flojera. Hasta pasamos por mal agradecidos. Y no vamos a dar culto a Dios. No damos culto a Dios. Dios me ha dado este día, 24 horas en un día. Y me ha dado la comida que tengo en la casita. No serán manjares probablemente, pero hay un pancito, hay una agüita, hay un fideíto, hay un arrocito, hay un huevo. ¡Ay! Entonces Dios me ha dado vida, me ha dado salud, me ha dado comida. Dios me ha dado todo. ¿Y cómo yo no puedo ir a dar culto a Dios? O sea, ¿cómo puedo yo ser tan negligente con mi crecimiento espiritual que no me doy el tiempo para ir a adorar a Dios, ¿no? O sea, entonces, desde hoy, todos los domingos, primerito voy a decir: Señor, gracias por la vida, buenos días, Espíritu Santo, y voy a programar mi culto a Dios, mi culto de adoración. De Quito a Ciudad de México. Imagínense, eso tendríamos que viajar nosotros. No, si fuéramos del etíope. ¿Ya? Si fuéramos del etíope. Entonces, volvamos a la palabra. ¿Qué es lo que pasa? El etíope, mientras está camino a su adoración, está leyendo la palabra de Dios. Ahora, él era etíope y era un millonario prácticamente para sus tiempos. Entonces él tenía los papiros del Antiguo Testamento, que en ese tiempo no tenían, pero él lo tenía al alcance, ¿ya? Exacto, los rollos ahora. Y entonces está leyendo y no entiende, y por el otro lado el Espíritu le habla a Felipe y se encuentran, ¿no?, en el camino. Dice que estaba corriendo, me imagino que debe haber sido con caballitos, y donde él podía correr y estaba escuchando lo que estaba él leyendo. Y entonces ahí le pregunta: ¿entiendes lo que lees? No, le dice. No. San Pablo nos va a decir en versos bien profundos, Rubén, tú si me das googleando, cuando habla sobre la predicación. Cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, nosotros necesitamos que alguien nos predique. Y si la persona que predica no ha sido llamada a predicar,
no ha sido enviada a predicar. Entonces nosotros no tenemos quien nos predique, ¿no? De San Pablo, sobre la predicación. Entonces, ¿cómo es posible nosotros si no tenemos, nosotros somos como el etíope? Nosotros necesitamos que alguien nos predique la palabra de Dios, que alguien nos enseñe la palabra de Dios. ¿Para qué? Para nosotros poder entender como el etíope. Y nosotros, en el grupo de oración, nosotros tenemos siempre la persona que se pone al frente a predicar y nos instruye y nos enseña, y dejamos de ser como el etíope. El etíope no entendía. ¿Cuál era la palabra que no entendía? Entonces, Isaías, ¿no? Fue llevado como cordero al matadero, y todo lo que nos dice después. Romanos 10:14. En Romanos 10:14. Anótele, porque no voy a dar lectura de eso. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? Ya, entonces despuesito le leo. Ya. Entonces, ¿cuál es, mis queridos hermanos, para qué estoy aquí? O sea, ¿para qué vengo al grupo de oración? ¿Por qué debo permanecer en mi familia espiritual? ¿Por qué debo quedarme en Redimidos por Jesús? O sea, y el hermano me dice que me quede aquí. Si me cae mal la vecina, o sea, mejor me voy, o mejor llego a las 9 y no me voy, ¿no? Entonces, mis hermanos, con un objetivo. Y entonces vamos a afilarnos como las piedritas. Nosotros nos vamos a hacer como esas piedras bonitas, agradables a la vista, agradables al tacto. ¿Cómo? Perseverando. ¿Ya? Usted persevera, note si está notando. Perseverando. Punto número 1. Al perseverar, siempre hay un hermano que está al frente dando testimonio, predicando, animando. Entonces yo empiezo mi proceso de crecimiento espiritual. O sea, siempre va a haber alguien ahí, siempre algo Dios me va a dar a través de la palabra, siempre. Entonces, si persevero, yo crezco espiritualmente, ¿sí? Al crecer espiritualmente, yo empiezo a vivir en conversión. Tercer punto, empiezo a vivir en conversión. Entonces, la Eucaristía, mi culto a Dios, que antes la verdad no me importaba tanto, solamente iba porque me llevaban mis papás o porque me obligaba mi esposo, mi esposa, X razón, no vivía yo la Eucaristía, no la vivía. Iba ya porque iba y ni siquiera comulgaba, ¿no? Encima más. Entonces, ahora la Eucaristía tiene un sentido principal para mi vida. Ahora entiendo que Él, que es la palabra, es el pan de vida, es la luz que ilumina mi vida, es el buen pastor, Él es el sarmiento, nosotros somos las ramas, Él es el camino, luz y vida, Él es la verdad. O sea, todo eso vamos aprendiendo que Dios es, que Jesús es en nuestras vidas, y nuestra vida va transformando. Ahí empieza un proceso de cambio, un proceso de transformación. Y cuando yo entiendo eso, entonces busco abrazar la salvación. 4, abrazar la salvación. Porque cuando nosotros decimos es que Jesús le ha salvado, muchos dicen, ¿y de qué me ha salvado? Muchas veces no sabemos ni de qué Dios nos ha salvado. Y ni siquiera sabemos, cuando yo era niña decía Padre nuestro, amén, no Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Y yo conocí al Padre, que era el Padre nuestro, y al Hijo Jesús, porque está crucificado. Ya en la catequesis aprendemos de la palomita, el Espíritu Santo, pero nada más. Ahora, ¿qué aprendemos en esta bella corriente de gracia de la renovación carismática? Aprendemos el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Y sin hacer de menos ni al Padre ni al Hijo, porque tome en cuenta que Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, 3 personas distintas. 3 personas distintas que hacen en nosotros, que han planeado este día de hoy para salvación nuestra, para conversión nuestra, para conocerle un poquito más, y a veces no esperar que hayan circunstancias difíciles para cambiar, sino para cambiar antes de que hayan esas circunstancias difíciles. Estamos vivos y la vida tiene un proceso para todo. Nace, crece, desarrolla, reproduce y muere. No somos inmortales.
En algún momento o de alguna manera, Dios nos va a llamar. Más tarde que temprano, eso es lo único seguro que tenemos. Entonces, más debemos alimentar nuestra vida espiritual que nuestra vida material. Las dos son importantes, pero una sin la otra me lleva a la perdición. Si yo solamente me encargo de mi vida material, entonces yo voy a terminar en la quinta paila. Pero si yo hago un equilibrio de mi vida espiritual y de mi vida material, entonces empiezo el proceso de conversión. Un proceso de conversión que me lleva a abrazar la salvación. Por eso la renovación carismática sí es diferente. Yo puedo decir que la renovación carismática es diferente del resto de movimientos que la iglesia tiene. Amén. Así va a aplaudir, dele un aplauso al Señor. El etíope empieza un proceso. El etíope le dice a Felipe, no entiendo, dime a mí, ¿qué es lo que está pasando? Y a veces así llegamos a la renovación carismática. No entendemos por qué alzan las manos los hermanitos, no entendemos por qué Alá habla en la boca para decir cosas, y de dónde también sacarán, de dónde también se inventarán. Un tiempo mi papá me decía, ¿y cuándo aprendiste el hebreo? Porque te estoy oyendo hablar en hebreo, me decía mi papá, ¿no? El don de lenguas, me dice, ¿y cuándo aprendiste a hablar en hebreo? Me dice, por el don de lenguas y todas esas gracias maravillosas de Pentecostés. Entonces volvemos a esta corriente de gracias. Es una gracia. Dígale a la persona que usted está a tu lado, la renovación es una gracia para ti. La renovación es una gracia para ti. Y mire sus ojos al cielo, la renovación es una gracia para mí. La renovación es una gracia para mí. Bendito sea el Señor. En este proceso, ¿qué dice que pasa? Que Felipe, ¿qué produce la predicación de Felipe en el etíope? ¿Qué produce? Entendimiento. Claro, produce entendimiento, o sea, se le abren los ojos al etíope, ¿no? Y cuando dice, yo también quiero, o sea, yo también quiero lo que tú eres, yo también quiero vivir como tú vives. Entonces, ¿qué le dice? A ver, ¿dónde hay? Aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Dice el etíope. Solamente, exacto, él busca rápido. La gracia. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. Y el etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, la renovación carismática tiene un objetivo. 2. Primerito, que nosotros tengamos un encuentro personal con nuestro Señor. O sea, cara a cara con Él, así como era Abraham. Qué bonito, ¿no? Abraham ahí discutía con Dios. Y cuando iba a destruir Sodoma, que no, que 50, que 40, que 30, que 20, discutiendo con el Señor, ¿no? O sea, esa amistad. Y pues con Moisés mirándolo frente a frente, cara a cara. Dice la palabra que Moisés era amigo de Dios y que lo veía cara a cara. Entonces nosotros también podemos llegar a eso, a mirar a nuestro Señor cara a cara. ¿Qué nos permite esto? El encuentro personal con Dios. Saber que alguien me ama, que alguien me amó, que alguien me ama y que alguien siempre me va a amar. Eso es lo importante. Y segundo, la vivencia del Espíritu Santo. Ya, porque yo, como ya les dije cuando estábamos en el tema de la gracia para ti, yo no sabía orar. Y cuando empiezan a orar, entonces dice, ay, mi amado, mi Señor, mi Rey, mi Salvador, mi Todopoderoso, y todo lindo, ¿no? Pero cuando uno va por primera vez, exacto, ¿y ahora y de dónde estos locos? O sea, exacto, ¿dónde estaba? Pero sí está la Virgencita, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con el Señor, mi amor se expresa. Y ya no es raro para mí, ahora ya entiendo, como el etíope. Dice que cuando ya Felipe le predica,
tiene entendimiento. Entonces yo vengo al grupo de oración, vengo a mi familia espiritual y empiezo a entender las escrituras. Porque ¿qué es lo que dice? Que le explicó las escrituras. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que antes de estar en esta bella corriente de gracia solo teníamos la Biblia? Eso, de adorno. Solo teníamos la Biblia así como para que cuando entre alguien sepa que soy bien católico, porque tengo una Biblia abierta. Al lado la imagen de la Virgencita de Guadalupe y por acá un crucifijo. Todo el que entra a mi casa sabe que soy bien católico, porque tengo la Biblia abierta. ¿Y cuántas veces la he abierto y me he sentado a leerla? Esta bendita corriente de gracia, de la renovación carismática, ha cambiado, ha hecho una transformación en mi vida. Estoy en un proceso de el etíope a Felipe. Estoy en ese proceso. Entonces ahora sí ya entiendo la palabra de Dios. Entonces ahora sí cuando se da el Salmo 1 que decía, dichoso el hombre que ama al Señor. En el Salmo 1 va a decir eso, ¿no? Dichoso el hombre que ama al Señor y será bendecido y de día y de noche y no le faltará nada. Son mis palabras. El Salmo 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor, dice. Entonces yo me pongo a pensar, yo no estaba confiando en el Señor. Yo estaba confiando en mis fuerzas. Yo estaba confiando en mi ingeniería. Yo estaba confiando en mi negocio. Yo estaba confiando en mi marido. Yo estaba confiando en mi esposa. Voy a gritar un poquito más. No estaba confiando en el Señor. ¿Y qué dice la palabra? Dichoso el que confía en el Señor. Ese golpe de lluvia, ese aguacero que Dios nos da, yo creo que fue muy didáctico para nosotros cuando el Señor en el Evangelio nos va a decir, pidan y se os dará, pero pidan Espíritu Santo. Lo aclara. Pero pidan Espíritu Santo. Y Dios, que es bueno, les dará en abundancia. Acabamos de recibir un ejemplo literal, vivible, de lo que Dios nos da cada día. En abundancia, en chorros. Así pidamos al Espíritu Santo. Amén. Ahora, sigamos con Felipe. Y Felipe estaba en este trayecto. Cuando dice que ya fue bautizado, dice que se fue con su corazón lleno de gozo. ¿Ya? Nosotros somos de esos etíopes ahorita, ¿no? Que estamos en ese proceso de avanzar. Somos etíopes. Pero nuestra meta es ser como Felipe. Esa es nuestra meta. Porque dice que cada vez que Felipe, cuando ya se fue el etíope, cuando se fue Felipe, el etíope se quedó con su corazón lleno de gozo. Entonces nosotros tenemos que vivir esta transformación y llegar a ser Felipe. ¿Qué dice que hacía Felipe? Que evangelizaba. Felipe evangelizaba, y quienes quedaban evangelizados quedaban con su corazón lleno de gozo, lleno de gozo. Para eso estamos aquí, mis hermanos. Dios nos ha puesto aquí en Redimidos por Jesús, nos ha puesto en este grupo de oración, nos ha permitido este hermoso seminario de una gracia para ti, para que nosotros vivamos esta transformación. De piedras llenas de aristas a piedras lisitas. Así tenemos que hacer. Y claro, dejar a las personas que están con nosotros llenos de gozo. Llenos de gozo, con alegría, con paz, con esperanza. ¿O acaso Dios dice aquí en la palabra de Dios que el etíope quedó más confundido que antes? No, ¿verdad? Dice que se llenó de entendimiento. Él entendió, y no solamente entendió, sino que en él se grabó un anhelo de ser bautizado. ¿Por qué pide ser bautizado el etíope? Porque él era eunuco. Y los eunucos no podían ser parte del templo de Dios. Eran rechazados.
Pero más sin embargo, en el momento en que el eunuco, que Felipe le bautiza, como nuestro Señor abre las puertas, cuando Él muere en la cruz, se rasga el templo, ¿cierto? En el templo, ¿qué se produjo? Un terremoto. ¿Y qué pasó? Se rompió el velo, exacto. Esto está pasando para decirnos, Dios nos quiere decir algo, que esto se rompe porque Dios acepta a todos. En el tiempo de los judíos no aceptaban a los eunucos, ni a muchas, o sea, eran ellos solamente el pueblo escogido de Dios, los paganos. Pero cuando se rompe el velo en el templo, nuestro Señor Jesucristo abre las puertas con su sangre bendita a todos, buenos, malos, pecadores, no pecadores, santos, o sea, nos abre la salvación a todos. Ese es el símbolo cuando se rompe, cuando hay el terremoto en Jerusalén, para que nosotros abracemos, no importa, y no en temas de católico o no católico, o sea, no importa lo que yo haya hecho antes, no importa qué decisiones o malas decisiones yo tomé, no importa. Importa hoy que Dios me ha llamado a perseverar aquí. Importa que Dios quiere hacerme una piedrita lisa, una piedrita agradable, una piedrita agradable al tacto, agradable a la vista. Es lo que Dios quiere hacer en mí. Y por eso me ha puesto en esta comunidad. Y por eso Dios quiere que yo mis raíces las profundice aquí y empiece a crecer y dar fruto. Sí, vieron los árboles llenos de frutos, ¿verdad? Vimos los limones, yo pensé que eran peras, han sido aguacates, estamos viendo el maíz, estamos llamados a dar fruto, mis hermanos. Un fruto abundante, un fruto delicioso. Por eso estamos acá. Un punto que yo me olvidaba. ¿Y para qué teníamos la Biblia antes en la casa? De adorno. Ahora, antes de que otra vez nos caiga el aguacero. Hermanos, el etíope le debe haber costado muchísimo tener esos papiros. ¿Cuánto le costó a usted tener una Biblia? $10. ¿Esa es una fortuna? La descarga más es la voluntad de tenerla que lo que cuesta. Ya, ¿todos tenemos ahora? Sí, antes del celular. ahorita es descarga gratuita. Ya, ¿está bien que tengamos en el celular descargada la Biblia? Sí está bien, solo para emergencias. No vamos a hacer el hábito el celular. ¿Por qué? Porque yo me pierdo la riqueza de subrayar. Una persona me decía, ¿y por qué le raya su Biblia? Qué feo, qué desordenado, ¿cómo usted no quiere a las cosas? Le digo, si las cosas se acaban, pero las promesas de Dios no. Cuando yo subrayo una promesa en la Biblia, esa se queda en mi corazón. Y se puede acabar el papel, pero ya se grabó en mi corazón. Entonces es importante subrayar. Ahora, mi suegra fue más inteligente, ya le conocen, ella llevó el grupo de oración a la casa y se emocionó y sabía que ella que tenía que tener la palabra de Dios. Ella fue más inteligente. No esperó que cada uno se vaya convirtiendo, no. Dijo, bueno, si esta es la clave, por favor, a la señora de la librería, deme 14 Biblias. No compró una, compró una para cada hijo. Y eso es digno de admirar. Entonces, no regalemos celulares, no regalemos PlayStations, no regalemos, o bueno, también, pero primero, regalemos la palabra de Dios. Sí, que en su vida será lo que le va a salvar. Ya, se hacen ingenieros, doctores, youtubers, etcétera, ¿no? Podrán hacer de su vida económica lo que buscan, lo que anhelan, y van a tener problemas, porque así es la vida. Pero cuando tengan esto, van a tener de dónde agarrarse, de dónde sostenerse, porque usted le dio el arma para sobrevivir. Entonces, si usted va a hacer un regalo a alguien, piense, sobre todo si son sus hijos o sus hermanos, piense en regalar la palabra de Dios. Y escríbale en la primera hoja,
mi hermano querido, te entrego este obsequio. Tal vez ahora no lo uses, pero llegará el momento en que tendrás que abrirlo y encontrarás la riqueza más grande de tu vida. Amén. Amén. Al etíope, ¿cuántos miles de dólares le habrá costado? A nosotros, $10. Una fortuna era lo que tenía el etíope. No estaba al alcance. Como Pocos leían. y pocos leían. No, él leía porque era ultramillonario, o sea, no era cualquier cosa. Pero ahora nosotros tenemos, hermanos, está en la casa. La Biblia está en la casa y no la leo. O sea, ¿qué pasó del etíope hasta hoy? Él no tenían en ese tiempo la facilidad y él se esforzaba por leer la palabra de Dios y él viajaba lejísimos para dar culto a Dios. Yo tengo la iglesia en la esquina, me da pereza. Y tengo la palabra ahí, pero ahí en mi velador sí es posible. Y me doy la vuelta y no la leo. Y aparte, Sí. no, que debe haber sido incómodo porque los rollos eran grandes. Exacto. Yo solamente ni a un clic, sino a una abierta de la manito. ¿Por qué no estoy leyendo la Biblia? Si la palabra de Dios es vida. ¿Por qué no me doy unos 10 minutitos extras y me pongo a leer el libro de Esther, Eclesiástico, el Evangelio del San Juan, el libro de Samuel? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Si está en vida mi salvación. Esta vida es temporal, pero por la que estoy luchando es para que mi familia y yo vayamos a la eternidad, que es la verdaderamente importante. Eso es lo importante. Por eso este proceso. Entonces, persevero en redimidos con Jesús, mi familia espiritual. Tengo crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual me lleva a la conversión y la conversión me lleva a abrazar la salvación. Entonces, por eso no debo faltar, por eso debo asistir, por eso debo leer la palabra de Dios, porque ahí recibo bendición, bendición que me va a llevar a la salvación. Como les decía antes de que nos caiga la lluvia de bendiciones, como nosotros tenemos ese proceso natural de la vida, en algún momento nos van a venir, como a las plantitas, ¿no es cierto? Los que siembran, mi esposo le gusta ser un medio agricultor, entonces, medio nomás, tiene un jardín chiquito, entonces ya ve que al tomatito le caía, ¿qué? La plaga, y ya le caía, ¿qué había que hacer? Curarle. ¿Qué más les pasa a las plantitas? Mucha agua, se muere, sin mucho sol, se seca. O sea, todo tiene que tener una condición, ¿verdad? ¿Qué nos pasa a nosotros también? Nos llega una enfermedad, tenemos que ir al doctor. Nos llega una situación, si estamos en pecado, tenemos que ir a confesarnos. O sea, nosotros también, al igual que la plantita va creciendo, va desarrollando, va reproduciendo, va dando fruto, pero llega un momento que va a morir. De igual manera, nosotros vamos a vivir ese proceso. Pero, mis hermanos, en ese proceso sí llegan quiebras económicas, llegan enfermedades, muchas veces son enfermedades terminales, el marido, la esposa, llegó la infidelidad a la casa, o sea, tantas situaciones que llegan a nuestras vidas, no las hemos pedido, pero a veces sí nos las hemos buscado, que es diferente. Entonces, en ese momento, esta es mi fuerza, esta es mi fortaleza, el Señor. El Señor es mi fortaleza. Cuando pasan estas situaciones, mire, el otro día estaba yo, lunes con mi equipo de servicio, hacíamos la planificación. Y martes, la subservidora nos escribe, por favor, les pido mucha oración. ¿Qué pasó? Mi amiga de Loja, que tiene su hijito de 15 años, feliz, dice, feliz en la noche anterior masajeándole a la mamacita que le dolían las piernitas. Al siguiente día se levanta, se cambia, se uniforma, se cepilla los dientes, chao mamá, chao papá, chao, chao, sale y en la esquina le atropella un carro. Murió
en ese instante, ¿no? Porque el carro le levantó, su cabecita dio contra la vereda y murió. Un jovencito de 15 años. Muerte repentina. Ahora, nosotros tenemos que tener la confianza de que Dios le llamó. Él no buscó eso, ¿no? No estuvo borracho, no estuvo drogado, estaba saliendo de su casita. Seguramente Dios le llamó. ¡Qué doloroso! Apenas estaba abriendo el capullito de la vida de él, apenas. Pero así nos puede sorprender a cada uno de nosotros. Así nos puede sorprender. Pero Dios, en su misericordia, le ha traído hoy aquí a usted para que usted una vez más se renueve. Y esto sea para usted motivo de conversión. Una vez más, ¿no? El seminario, una gracia para ti. Una vez más. Hoy ya pensé, híjole, de verdad la hermana, si no, la hermana me ha estado viendo con una cámara escondida porque no leí la Biblia esta semana. Entonces ya le voy a preguntar cuáles son las cámaras que usa. Hermano, hermana, usted tiene su cámara incorporada en sí mismo. Medite usted, ¿cuánto tiempo está dando para usted y el Señor? Para usted y el Señor. El etíope anhelaba entender y no entendía. Veamos los parámetros. Era imposible que tengan la información. Era carísimo y usted lo tiene a disposición. Ahorita mismo vaya y desempolve y compre las que necesite. Nosotros entendimos eso. Tenemos una Biblia en el oratorio, no en la sala. Una Biblia en el oratorio, una Biblia en el velador, una Biblia en el carro. Entonces, para que por donde vamos, sepamos que no hay personas que cogen la Biblia y dejan el carro estacionado y ponen la Biblia al frente. No sé si han visto a alguien ahí que hace eso. Como amuleto. Eso, como amuleto. No es para que sea un amuleto, es para que usted coja la palabra de Dios y afirme las promesas que Dios le está dando. Entonces ya no tenga pretexto, ay, es que tengo sueño, en el velador. Y es que va a realizar algún estudio, en su estudio otra Biblia. Y si va por allá más, otra Biblia. Entonces, por donde usted va en su casa, tenga la palabra de Dios. Pero no solamente para que esté mirando, sino para que la lea. O sea, si en el comedor, en la mesa, puede tener usted la palabra de Dios. Y antes de almorzar, coge un versículo del Salmo y lee con la familia. En el desayuno, en la mañana, en la merienda, donde usted se reúne con su familia, abra la Biblia y diga, esta es la palabra de Dios. Entonces, para eso yo soy parte de una comunidad, para cambiar, para transformar. Y luego, cuando ya vean que yo soy una piedra lisita, una piedra agradable al tacto, que me cojo, ¿no es cierto? O sea, yo me saco del río esa piedra tan bonita y me llevo a mi casa. Entonces, de ese modo nosotros tenemos que ser agradables al resto. De esa manera van a venir, van a decir, en verdad, mi mamá ha cambiado. El otro día conversábamos con mi esposo. Sabes, me decía, el testimonio es tan importante, el testimonio en casa es tan importante. Dice, mis papás vivían solo peleando, dice. Y ahora siguen discutiendo. Pero dice, pero tú ves que ahora discuten porque así son los matrimonios. Imagínate, dice, cómo eran antes. Eso era un hogar invivible. Y cuando yo les empiezo a ver que pelean menos, que ya no se gritan, que están más amorosos, que están más tranquilos, entonces yo me cuestioné, dice mi esposo. Yo me cuestioné. A mí no me funcionaron los bibliazos, los correazos. A mí lo que me llamó la atención fue el testimonio de mis papás. Ellos cambiaron. Entonces, pregunta y cuestionamiento. ¿Por qué no me acompaña mi familia? Porque yo, no que no sean testimonio, porque yo debo ser
luz. A ver, dígale a la persona que está a su lado. Porque yo debo ser luz. Luz para mis hijos, luz para mi esposo, luz para mis padres, luz para mis hermanos. Yo debo ser luz, ¿sí? Entonces, si yo soy luz, hay milagros. Hay milagros porque yo he llegado a convertirme en Felipe. ¿Y qué dice que pasaba cuando Felipe iba por ahí? Todos se quedaban con gozo y alegría. Amén. Así es que, a ver, ¿quién es etíope? Yo. Ya. ¿Y quién quiere ser Felipe? También yo. Amén, amén. Estamos en el proceso. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén.